Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a dar la retroalimentación del ejercicio que les dejé bajo el esquema del ensayo de teoría del conocimiento. La tarea era, en un documento de Google, formule una pregunta de conocimiento que contenga el concepto adquisición de conocimiento y la palabra resultado. Explora esta pregunta dentro de un área de conocimiento con los siguientes elementos: introducción, argumento, ejemplo, evaluación del ejemplo, contraargumento, implicaciones, mínimo 600 palabras. Este es el esquema de ensayo, el cual vamos a estar reforzando para llegar ya cuando vengan los títulos prescritos. Y voy a poner como ejemplo la tarea de uno de los estudiantes para poderles dar retroalimentación. Mis comentarios están en azul, abajo mis correcciones y mis comentarios están del lado derecho, como siempre. Entonces, este estudiante dice: ¿hasta qué punto la adquisición de conocimiento en el área de historia da como resultado conocimientos confiables? Yo sugiero que se quite la palabra el área de conocimiento, ya sabemos que es un área de conocimiento, y también proporciona resultados confiables. En este caso, la pregunta de conocimiento sería: ¿hasta qué punto la adquisición de conocimiento en historia proporciona resultados confiables? Teniendo como principales conceptos y palabras a discutir: adquisición de conocimiento y resultados confiables. Posteriormente, su compañero o compañera dice: la historia es un área de conocimiento basada en hechos importantes ocurridos en el pasado que marcaron al mundo y fueron documentados. Este estudiante comienza analizando el área de historia, que me parece muy bien. La historia también estudia y profundiza nuestra comprensión del comportamiento humano, ya que reflexionar sobre el pasado puede ayudarnos a entender el presente y el futuro. Yo aquí le hago una aclaración. Recordemos que historia no es reflexionar sobre sí es reflexionar sobre los acontecimientos pasados, pero sobre todo es reflexionar sobre la interacción social, es decir, entender al ser humano a través de la historia basado en su interacción social y cultural en el pasado. Entonces yo aquí le pongo, ya que reflexionar sobre la interacción social y cultural en el pasado puede ayudarnos a entender el presente. Posteriormente su compañera dice: el área de historia también implica el conocimiento compartido para saber qué tan confiables son los hechos. Aquí felicito al estudiante que pone un concepto fundamental como conocimiento compartido. Continuamos: el conocimiento compartido implica más que solo transmitir información a otras personas. Este puede cambiar con el paso del tiempo debido a los métodos de negación. Aquí el estudiante hace una muy buena afirmación de conocimiento. El conocimiento compartido implica más que solo transmitir información. Este puede cambiar con el paso del tiempo debido a los métodos de indagación. Es verdad, pero no solamente a los métodos de indagación, sino a los métodos de interpretación. Y les voy a poner un ejemplo. Los glifos mayas. Los glifos mayas, se tenía la evidencia de los glifos desde principios del siglo XX. Sin embargo, no se habían podido interpretar. Entonces, ¿de qué nos servía esa evidencia si a fin de cuentas no íbamos a poder interpretarlos? Es con la llegada de la computación y la tecnología que esta interpretación se pudo dar de la evidencia. Entonces, en el área de historia no solamente son los métodos de indagación, no solamente es la evidencia, sino también la interpretación y el análisis de esos datos. Que no se les olvide en esta parte de historia. El conocimiento compartido, seguimos, evolucionó a través de los años, ya que en cada año ocurrieron una serie de hechos. Sí, aquí le pongo a este estudiante que, si bien el conocimiento compartido evoluciona a través de los hechos,
no, no es a través de los hechos, ¿no? Sino es debido a cómo se transmiten, cómo se interpretan y cómo se analizan estos hechos. Es indudable que suceden muchos hechos históricos a lo largo del tiempo, pero cuando estamos hablando del área de historia es cómo se interpretan estos hechos históricos, cómo se analiza, cómo es esta evidencia. Entonces yo pongo, debido a cómo se transmiten los medios de difusión, cómo se interpretan, cómo se analizan, etc. Y su compañera sigue, ¿no? Dice, la confianza en la evolución del conocimiento compartido se basa únicamente en pruebas. El simple hecho de que un acontecimiento tenga pruebas suficientes como para compartirlo con otra persona significa que podemos confiar en que la información es 100% real. Y yo aquí te pongo, no solamente en pruebas, le sugiero evitar este tipo de afirmaciones tan concretas. Se basa únicamente en pruebas, no es verdad. La confianza en el conocimiento compartido no se basa únicamente en las pruebas. Como ya dije arriba, se basa en las interpretaciones, en el análisis y también se basa en cómo el público las recibe, que es de lo que estamos hablando. Entonces yo les sugiero que complementemos esto con se basa en la evidencia tangible, pero también en la interpretación de estos datos, en la evaluación de las evidencias que requiere pruebas científicas y sobre todo en la comprensión por parte del individuo. Y aquí entramos y podemos comenzar la discusión de la adquisición de conocimiento. ¿Por qué? Porque el individuo, con su conocimiento personal, también adquiere este conocimiento, que es lo que estamos discutiendo, la adquisición de conocimiento en historia. ¿Y cómo adquiere el conocimiento el individuo? Mediante las formas de conocimiento. Entonces, sugiero esta parte para complementarlo porque recuerden que estamos discutiendo la adquisición de conocimiento. Dice, por otro lado, el área de historia, por otro lado, en el área de historia, entendemos por adquisición de conocimiento compartido, confianza, es algo que nos va a enseñar a base de conocimientos previos. No sé quién les dijo que era a base, todos dicen a base, es con base en. ¿Cómo estos hechos han cambiado con el tiempo y qué tan confiables son? Al hablar de hechos que marcaron la historia y que tienen pruebas suficientes que hacen que este hecho sea confiable y sustentable, sabemos que adquirimos conocimiento confiable. La adquisición de conocimiento en historia se forma con los hechos más importantes que marcaron el mundo en el pasado. Y yo aquí le pongo un comentario. Cuando hablamos de adquisición de conocimiento, estamos hablando de cómo se adquiere personal y cómo se adquiere el conocimiento compartido. Entonces, no es errónea la interpretación de su compañero, de su compañera, que es bastante buena, pero recuerden que estamos hablando que la adquisición de conocimiento se da a través de conocimiento compartido y conocimiento personal. Entonces, yo sugiero seguir la argumentación por esta parte. La adquisición de conocimiento en historia se da a través de las formas del conocimiento. La adquisición de conocimiento personal, emoción, razón, intuición, etc. Si abordamos la emoción, y aquí vamos a meter las formas del conocimiento, aquí su compañera abajo mete las formas, después se los voy a enseñar, pero recuerden utilizar las formas. Las formas del conocimiento es un recurso, una herramienta que tenemos para la argumentación. Entonces yo sugiero, la adquisición de conocimiento personal en historia se da a través de las formas del conocimiento, emoción, razón, intuición, etc. ¿Cómo adquirimos conocimiento de las personas? Individualmente a través de las formas. Si abordamos la emoción en la historia, podemos argumentar que la emoción es muy importante en la adquisición de conocimiento personal, ya que la interpretación del mundo y de la realidad de los hechos cambia cuando sentimos una emoción en concreto, como el miedo, la alegría, la tristeza. En este caso, la siguiente argumentación va del lado de la emoción. No es lo mismo adquirir un conocimiento triste que con miedo, que con alegría, etc. Cambia cómo adquirimos ese conocimiento.
Por otro lado, la adquisición de conocimiento compartido cambia de acuerdo a los medios de difusión, los sistemas políticos, el entorno sociocultural en que se interpreta, etc. Entonces, aquí ya estamos entrando de lleno a cómo se adquiere el conocimiento, que es nuestro concepto fundamental, a través del conocimiento compartido y a través del conocimiento personal. Y a través del conocimiento compartido no se adquiere de la misma manera. Intervienen muchas cosas. Interviene qué medios de difusión tenemos. No es lo mismo que antes solamente había periódicos y radio. Ahora tenemos muchísimos más medios de difusión. También intervienen los sistemas políticos. No es lo mismo la difusión del conocimiento, la adquisición del conocimiento adquirido en Corea del Norte que en nuestros países democráticamente libres, ¿no? También interviene el entorno sociocultural. No va a ser lo mismo vivir en un país con restricciones de religión como son los árabes, por ejemplo, que en países más laicos. Entonces, todo esto interviene en la adquisición del conocimiento. Todo esto lo pueden utilizar para discutir los conceptos principales. En este caso, nuestro concepto principal, adquisición de conocimiento, donde en historia. Aquí su compañero o su compañera ponen un ejemplo, el Holocausto, y ya les había repetido muchas veces que eviten poner ejemplos trillados. El ejemplo del Holocausto es trilladísimo, entonces yo les sugiero que usen uno que hayan visto en su curso de preferencia, pero que sea local. Pongan uno local para que tenga mayor fuerza y que pueda ser interpretado, analizado, evaluado con mayor confianza. Recuerden que sus ensayos se van a ir a evaluación externa y lo más seguro es que los evalúen extranjeros. Un extranjero tiene perfecto dominio del Holocausto, pero no tiene, por ejemplo, un dominio de la Guerra del Pacífico o cualquier otro hecho histórico o interpretación histórica que se haya hecho de algo local y regional. Entonces, el Holocausto es muy trillado, pero vamos a seguir con este ejemplo. Entonces, su compañero o su compañera dice: un ejemplo para esto es el Holocausto. Fue un hecho histórico en el que murieron millones de judíos asesinados por los alemanes en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento marcó la historia porque fue una guerra en la que murieron miles de personas debido a su raza, religión o distintas a la de los nazis, y por eso fueron asesinados y aislados. Este ejemplo tampoco es pertinente debido a que no estamos hablando, no se habla de un acontecimiento, no se habla de un producto histórico, sino de un acontecimiento. ¿Qué quiere decir? Que este acontecimiento sí es un hecho histórico, pero no estamos evaluando el hecho, sino estamos evaluando cómo se interpretó este hecho. Entonces, después, este estudiante dice: existen pruebas, aquí ya nos estamos refiriendo a propiamente la producción de conocimiento histórico. Existen pruebas que son documentales, pactos entre países, sabemos que este hecho es real y que el conocimiento que nos compartieron sobre este acontecimiento es confiable. Ya tuvieron muchas pruebas como las mencionadas. Sin embargo, para este acontecimiento tenemos dos versiones de ideología, desde el punto de vista de los judíos y la que cuentan los nazis. Ambas versiones contienen diferentes ideologías, pero siguen siendo confiables y hacen que nosotros adquiramos conocimiento de diferentes. Aquí la evaluación de su compañero o compañera le falta. ¿Qué le falta? Le falta lo que estamos discutiendo, la adquisición de conocimiento. Entonces yo sugiero lo siguiente. ¿Cómo se adquirió el conocimiento de este hecho histórico? Que es lo que estamos planteando. ¿Hasta qué punto dio resultados confiables? Yo les sugiero formular otra pregunta de conocimiento para evaluar el ejemplo. En este caso,
¿Cómo se adquirió el conocimiento de este hecho histórico? ¿Cómo se adquirió este conocimiento? ¿Cómo lo adquirimos? Su compañero o compañera profundiza un poco en que hay evidencia, sí, pero hay otra parte de la evidencia. Entonces, podemos decidir con la siguiente evaluación del tema. La adquisición de conocimiento de este hecho histórico se dio a través de la difusión por parte de los aliados, evidencias, fotos, testimonios, sobrevivientes, etcétera, que es lo que dijo su compañera. ¿Qué es el conocimiento compartido? Y fue posible gracias a los avances tecnológicos de la época, como periódicos, radios, cines, etcétera. Recuerden que en esa época la televisión apenas estaba empezando y la mayor parte de las noticias se daban por radio y también por el cine. El cine antes de las películas pasaba a los noticieros. Sin embargo, falta otra parte. ¿Cómo se adquirió este conocimiento desde el conocimiento personal? Bueno, la adquisición de este conocimiento personal se da desde las formas y podemos abordar dos. En este caso, la memoria y la emoción. Estas dos formas juegan un papel importante, ya que al ser un hecho que causó dolor en otros seres humanos, se fija en la memoria de las personas con mayor facilidad. Los sentimientos de tristeza, angustia, desesperanza, al ver dichas imágenes, aunado al entorno de repudio de los nazis y la victoria aliada, hizo que la adquisición de conocimiento de este hecho fuera como resultado una historia confiable. Entonces, nunca se olviden de evaluar el ejemplo a la luz de los conceptos y de la pregunta planteada. En este caso, adquisición de conocimiento y resultados confiables. Entonces, esta puede ser un ejemplo de evaluación a grandes rasgos de cómo lo podríamos evaluar el ejemplo a la luz de estos conceptos. Posteriormente, su compañera inserta la razón y la memoria para explicarlos. Sin embargo, no profundiza en este. Lo recuerdo muy bien, le doy una palomita a este estudiante que, sin mencionárselos, porque se me olvidó mencionárselos, utiliza razón y memoria. Entonces dice, como mencioné anteriormente, cada hecho histórico necesita tener pruebas y lógica para que sea confiable. En este caso, razón y memoria son formas de conocimiento fundamentales para hacer que el hecho sea más confiable, ya que cuando algo no encaja en la información que se nos comparte, hace que dudemos mucho sobre qué tan real es el acontecimiento. Por otro lado, la memoria también cumple un papel muy importante, ya que esta es indispensable para que el hecho no sea cambiado de ninguna manera. Si bien aborda razón y memoria, aquí le falta un poco profundizar en estos dos conceptos. ¿Cómo funciona esta razón? Sí dice por medio de la lógica, pero no lo explica. ¿Y cómo funciona por medio de la memoria? Que tampoco lo explica. Recuerden que cuando nos metemos con razón, tenemos que meternos en lógica, deducción, inducción, silogismos, etc. Y cuando nos metemos con memoria, tenemos que abordar cómo se almacena esta memoria. Es decir, no todas las memorias se almacenan igual. En este caso, se almacenó por medio de imágenes, por medio de testimonios, por medio de videos, etc. Pero no siempre tenemos este almacenamiento, estas evidencias en la memoria, ¿de acuerdo? Y luego dice, es por eso que cada hecho histórico que presente pruebas sustentables y lógicas es un hecho confiable, siempre y cuando tenga una previa evaluación y cumple con las formas de conocimiento. Es una interesante afirmación, pero no la sustenta su compañera. Dice, es por eso que cada hecho histórico que presente pruebas sustentables y lógicas es un hecho confiable, siempre y cuando tenga una previa evaluación y cumple con las formas de conocimiento. Es decir, aquí su compañera, compañero o compañera, no nos está explicando cómo se sustentan estas pruebas lógicamente. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos que profundizar en ese sentido. ¿Qué le falta a su compañero aquí? Contraargumentos. Se le olvidaron los contraargumentos. No hay contraargumentos. Entonces, si yo arriba dije que mi argumentación va en torno a que las sentencias, cuando tienen un sustento confiable y una interpretación correcta, las podemos adquirir de mejor manera. Bueno, no siempre. Entonces, ¿cómo puede ser un contraargumento en esta parte? Por otro lado,
Aunque hay evidencias y una interpretación correcta de los historiadores, no siempre los resultados son confiables para la adquisición de conocimiento personal. La manera en que el conocimiento compartido se transmite puede ser subjetiva, incompleta o manipulada. También puede ser malentendida por la razón, distorsionando el conocimiento personal y los resultados de este. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tengamos evidencias confiables y tangibles, la gente no siempre lo interpreta de la mejor manera. Uno, quizá por la manera en que se le den los datos, o dos, la manera en que lo recibe. Y un ejemplo de esto es el COVID-19. Tenemos un sinfín de información a la mano, tenemos tanta información que, por ejemplo, yo ya no sé qué pensar acerca del COVID-19. Algunos piensan que es un virus creado para fines políticos y económicos. Otros piensan que esta recesión económica solamente le beneficia a un país. Realmente es tanta la información, son tantas las interpretaciones que subjetivamente mi interpretación a través de la razón, a través de la emoción, a través de la memoria, se dificulta. Entonces, ¿hay evidencia? Sí, hay evidencia. El problema es cómo se interpreta esta evidencia. Entonces, no siempre una evidencia confiable nos da como resultado una adquisición de conocimiento confiable. Si seguimos esta trama de la contraargumentación, entonces, para realizar esta contraargumentación hay que razonar, hay que pensar, y esto no es fácil, lo sé, pero con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando. Entonces, no se olviden de la contraargumentación. Y luego siguen las conclusiones del estudiante. Dice, en conclusión, podemos decir que cada adquisición de conocimiento que nos brinda el área de historia, con los hechos y acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo, da como resultado conocimientos confiables siempre y cuando tengan pruebas sustentables y lógicas. Bueno, eso ya lo dijimos arriba, ya lo contraargumentamos. No importa cuántas versiones o puntos se hayan visto sobre el acontecimiento, lo que importa es que nosotros podamos evaluar y adquirir conocimiento a través de ellos y saber si son confiables o no. Aquí su conclusión es correcta, sin embargo le falta. ¿Cómo se hacen las conclusiones? Recuerdan que les dije que las conclusiones se realizan contrastando los argumentos y los contraargumentos. Y yo aquí les pongo una especie de síntesis de contraargumentos y argumentos. Por ejemplo, en conclusión, es verdad que la adquisición de conocimiento necesita evidencia confiable, interpretación y análisis correcta, sin embargo, también está la otra parte del resultado, que es la adquisición de conocimiento personal. Entonces, por un lado, sí, necesitamos esta adquisición de conocimiento por medio del conocimiento personal, pero también está la otra parte, que es el conocimiento compartido. Entonces, la síntesis de estos dos conocimientos, que a fin de cuentas es lo que buscamos, cómo se sintetizan, cómo podemos adquirir, producir y evaluar conocimiento a través del conocimiento personal y conocimiento compartido, en historia da como resultado esto. Su compañera tiene compañero o compañera tiene una buena conclusión. ¿Qué se le olvidó? Las implicaciones. Entonces, yo aquí pongo las implicaciones. ¿Qué son las implicaciones? Las implicaciones son las consecuencias de mis conclusiones. ¿Qué estoy diciendo en las conclusiones? Que no importa cuántas versiones o puntos de vista se hayan sobre el acontecimiento, lo que importa es que nosotros podamos evaluar y adquirir conocimiento a través de ellos y saber si son confiables o no. Entonces, ¿qué consecuencias tiene que esta adquisición de conocimiento sea mal entendida o sea bien entendida? Entonces yo aquí les pongo una especie de implicaciones. Por ejemplo, el área de conocimiento de historia se debe utilizar en varios campos del conocimiento, como el arte, la política y la ética. Recuerden que sí, la historia nos sirve para comprender el pasado, sí, eso ya lo sabemos, pero la historia se utiliza en otras áreas del conocimiento para justificar hechos, para justificar argumentos.
lo utilizan en el arte, lo utilizan en la política, la historia se utiliza en la ética. Entonces, ¿qué consecuencias tiene que estos hechos sean mal entendidos en estos campos? Si la interpretación de los hechos históricos es confiable, significa que no puede ser manipulada y usada para fines dañinos. Es decir, si nosotros tenemos muy claro cómo se adquirió este conocimiento, es muy difícil que nos manipulen. Por el otro lado, si la sociedad y el ser humano no confían en que los resultados históricos son confiables, se va a creer cualquier discurso artístico, político, ético, siendo fácilmente manipulables. Entonces, las implicaciones son las consecuencias de mis conclusiones. Acuérdense de esta parte. Este es en general una evaluación, un ejemplo de cómo responder, de cómo hacer este ejercicio. Tengan en cuenta que es un proceso que se requiere mucha concentración, se requiere pensar más allá. En este caso, el estudiante utilizó historia, pero dependiendo el área del conocimiento que ustedes hayan elegido, tienen que meterse en el marco de conocimiento. Recuerden este concepto. Y utilizar las formas de conocimiento. ¿De acuerdo? Vean este video las veces que sean necesarias, concéntrense, piensen en los conceptos principales, áreas, formas, marco de conocimiento, etc. Voy a dejar también en la retroalimentación el link del marco de conocimiento, la presentación del marco de conocimiento para que se puedan acordar. Yo les devuelvo la retroalimentación y corríjanlo para la siguiente clase. La tarea es únicamente corregir este ejercicio a la luz de este video y cualquier duda estamos en contacto por correo. Si tienen unas dudas más específicas podemos agendar una cita por Hangouts, que es el Gmail también. Y aquí estamos para cualquier cosa. Cuídense mucho y nos vemos.